¿Qué dice el ejercicio número 35? El problema número 35. Dice, con la ayuda de la figura 2.10 del libro Características y comportamiento de los hidrocarburos de Ramiro Pérez Palacio y Marcías Martínez, construir un diagrama de presión versus fracción molar del más liviano a una temperatura de menos 120 grados Fahrenheit y determinar. Entonces preguntan acá A, B, C, D, E, F, G y una nota final. Acá vamos a resolver este ejercicio gráficamente, de modo que tenemos que construir primeramente un diagrama. ¿Cuál es la figura 2.10 del libro de características y comportamiento de los hidrocarburos del profesor Marcías Martínez? Esta que está acá. Pero a su vez, esa figura 2.10 de este libro viene de la figura 2.15 del libro de Mackay Williams, que acá se hace referencia. Entonces acá vamos a utilizar este gráfico para construir este diagrama. Entonces este gráfico que está acá me presenta en la ordenada la presión y en la abscisa la temperatura en sus escalas lineales. Presión en escala lineal, temperatura en escala lineal. Y acá presentan desde la curva 1 hasta la curva 10 un conjunto de curvas que corresponden a sistemas binarios metano-etano. Por ejemplo, la curva número 1 especifica que es una sustancia pura llamada metano, que dice acá, denotada por los triángulos que se visualizan acá. Y esa curva 1 corresponde a 100% metano, 0% de etano. Es la curva azul número 1 que está acá. Y bueno, tenemos la curva número 2, que tiene 97,50% de metano y 2,50% de etano, que es la curva número 2, que vendría siendo esta que está acá. Y así tenemos la curva número 3, 92,50% de metano, 7,50% de etano, y de esa manera tenemos las demás, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, que es el componente puro, 100% etano, vendría siendo esta segunda curva azul, la número 10, notada también por triángulos. Entonces esta sería el componente puro etano. La curva roja que ustedes visualizan acá es la curva número 6, dice acá que es casi equimolar, es decir, 50,02% de metano, 49,98% de etano. Esa sería más o menos mitad metano, mitad etano, de la curva número 6 que está. Entonces nos vamos a basar en esta gráfica para construir el diagrama que pide el ejercicio. Y por supuesto, esta línea punteada que está acá corresponde al lugar geométrico de los puntos críticos de las diferentes mezclas de metano y etano en este sistema. Entonces, ¿cómo comenzamos? Vamos a ver. Si yo a este gráfico, el ejercicio me están pidiendo que trabaje con una temperatura de menos 120 grados Fahrenheit. Yo lo que hago primeramente es ubicar en la abscisa el valor de menos 120 grados Fahrenheit. Entonces aquí la tenemos. Tenemos una vertical, una isoterma que me va a representar el valor de la temperatura que manda el ejercicio. Y por acá voy a colocar una tabla donde voy a ir anotando los valores que corresponden para cada una de las curvas que atraviesa o que alcanza esta temperatura de menos 120 grados Fahrenheit. Yo voy a ir colocando los valores de presión de burbujeo y presión de rocío. Esos valores que están acá, ¿cómo los voy a visualizar? Bueno, yo voy con menos 120 grados Fahrenheit y voy a ir cortando cada una de estas líneas que están acá, tanto burbujeo como rocío, como se visualiza acá. Fíjense que este recuadro rojo, amarilloso, lo estoy representando acá, un poco más grande, donde con menos 120 grados Fahrenheit, esa vertical, esa isoterma, va cortando estas líneas que están acá y yo estoy trazando una horizontal indicando que acá se puede leer el valor de presión que corresponde a cada corte de esto. Yo con una regla puedo sacar la cuenta de cuántas divisiones tengo entre un valor y otro, entre 100 y 200, o entre 0 y 100, que sería 100 PSI de valor entre una división y la otra, pero es muy grande. Para saber los valores intermedios es un poquito difícil. Entonces yo lo que hago es que coloco una regla y mido entre aquí y aquí cuántas divisiones tengo, y luego divido 100 entre el número de divisiones y eso me da la apreciación. Eso me va a permitir a mí conseguir para cada uno de los valores de corte de la isoterma con las envolventes los valores de presión que corresponden acá. Y eso es precisamente lo que hago a continuación. Por ejemplo, acá si voy a leer, por decir algo, este valor acá, este corte que está acá, simplemente digo, bueno, la apreciación multiplicado por el número de divisiones que corresponde acá. Entonces yo cuento 5, 10, 12 divisiones por la apreciación y le sumo el valor base. En este caso el valor base es 0, parte de 0. Pero por ejemplo, este valor que está acá tendría que saber cuántas divisiones hay desde el 100 hasta allí. Multiplico la apreciación por ese número de divisiones más el valor de 100 y se me va a dar el valor que está representado aquí. Y de esa manera lo voy a ir haciendo con cada uno de ellos. Entonces visualicemos acá. Por ejemplo, el primer, digo acá, el primer valor
de corte aquí con esta línea azul que corresponde a 100% de metano, entonces aquí hay un valor de presión 600 algo, pero es un poquito difícil verlo porque la escala es de 600 a 700 y no tiene subdivisiones. Entonces bueno, yo me baso en la reglita, veo el número de divisiones y conté 5 divisiones desde el 600 hasta acá, 5 divisiones. La apreciación que me dio acá multiplico por 5 y le sumo 600 y eso me da 626. Quiere decir que el valor que se visualiza acá es 626. Entonces yo voy colocando aquí presión de burbujeo y presión de rocío para una sustancia pura coincide en el mismo punto de la línea y es 626. Entonces ya tengo estos dos primeros valores que lo conseguí aquí multiplicando por las divisiones y me dio 626. Y me voy de una vez y haciendo un gráfico de presión versus porcentaje molar del componente más liviano. Esto que está acá es el diagrama que me están pidiendo. Este diagrama me lo están pidiendo para resolver el conjunto de preguntas que me hacen en este ejercicio. Entonces yo voy a ir, en la medida que voy buscando los puntos, voy graficando. Busco el punto, lo coloco en la tabla de datos y luego con la tabla de datos voy representando en este gráfico de presión versus porcentaje molar del componente más liviano, tal cual manda el ejercicio. Entonces, aquí tenemos ya el primer punto. Vamos con el siguiente. Aquí está la curva número 2 que corresponde a 97,50% de metano y 2,50% de etano, que es esta curva que está acá. La isoterma corta en dos puntos, corta por aquí y corta por aquí. La línea de burbujeo, que es esta de arriba, corta por aquí. ¿Cuántas divisiones hay entre 500 y ese punto? 16 divisiones. 16 divisiones. Entonces, entre 400 y este punto, ¿cuántas divisiones hay? Hay también 16 divisiones. Multiplico por la apreciación y eso me da 584 para el caso de la presión de burbujeo. 584. Y para el caso de la presión de rocío me da 484. Entonces yo lo que hago es colocar en esta tabla, en el punto 2, donde dice 97,57 por 97,50% de metano, porque corresponde a la curva número 2, 97,50% metano. Allí yo coloco el valor de presión de burbujeo y presión de rocío. E inmediatamente me voy al gráfico que estoy construyendo y ubico, represento acá los valores de presión y presión, burbujeo y rocío. Voy colocando aquí. Ya tengo 3 puntos colocados en esta gráfica. Y así voy haciendo con los demás. Vamos ahora con la curva número 3. La curva número 3 también corta en 2 puntos, en burbujeo y rocío acá. Entonces yo tengo para burbujeo el número de divisiones que hay entre 500 y el punto de corte aquí vendría siendo de 8. Entonces multiplico por la apreciación y eso me da 542. Lo coloco aquí en esta tabla de datos y en el caso del punto de rocío tengo 8.5 divisiones. Entonces yo aquí 200 más 8.5 divisiones por la apreciación y eso me da 243. Lo coloco en esta tabla de datos y de una vez represento en el gráfico. Y ya estoy construyendo mi gráfica. Es decir, el diagrama que pide el ejercicio ya yo lo voy construyendo. Vamos con el punto 4, la curva 4. Y aquí visualizamos la curva que corresponde a 85.16% de metano, que es este, 85.16% de metano. Corta también en burbujeo y corta en rocío. Y aquí vemos 484 en burbujeo y 123 en rocío. Entonces coloco aquí en la tabla de datos y aquí tengo nuevamente los valores. Ya aquí ya tengo más o menos visualizada un trozo de la curva de burbujeo y un trozo de la curva de rocío, y lo que tenemos que luego, bueno, ir uniendo estos puntos para ir identificando. Por ahora lo estamos representando en puntos, pero estos después hay que irlos uniendo como una línea una línea continua de puntos de burbujeo y una línea continua de puntos de rocío. Y continuando con la curva número 5, visualizamos acá dos cortes también. Este corta justo en 400, aquí está 400, y corta aquí en el valor de entre 0 y 100, me da 12 divisiones, sería 60. Entonces aquí coloco 60 y ya tengo aquí ya 1, 2, 3, 4, 5 para burbujeo y 5 para rocío en este diagrama. Vamos con la siguiente, que es la curva número 6. Cortamos burbujeo, me da 285 y 30. Grafico y fíjense que ya uniendo los puntos ya le estoy viendo forma al diagrama. Este diagrama que está acá, que va en construcción, es el que me va a permitir luego responder las preguntas del ejercicio. Entonces bueno, ya esta es la curva en el punto 6. Corresponde a la composición cuasi equimolar. Entonces seguimos. Venimos con la curva 7, cortamos burbujeo y me da burbujeo, la curva 7 me da 180. Pero ojo, no corta la curva de rocío, no corta la línea de rocío. ¿Por qué? Porque
Mackay-Williams no presenta en el gráfico esta continuidad en la línea del punto de rocío, pero como se trata de presiones bajas que son menores a 50, pueden ser 30 por ahí, yo lo que me basé es que como la presión es baja, yo dije, bueno, está bien, la presión de burbujeo es 180 y la de rocío por ser baja, yo me basé aquí y coloqué 26,0 y le coloqué un asterisco. Este asterisco me está indicando que la fuente no es la misma de las otras. La fuente de este valor del 26 es porque yo acá me atreví a hacer un cálculo ideal dado que la presión es muy baja. ¿Por qué? Ante no tener valor, un mejor valor es un valor ideal. Entonces yo aquí lo que hice un cálculo ideal. ¿Estoy pecando por colocar valores? Bueno, ¿debí haber dejado esto en blanco? Sí, bueno, también lo pude haber hecho y tuve que entonces desde el valor de 30 hasta el valor final tendría que trazar ahí una curva o un comportamiento que me indique, digamos, continuidad en la curva. Pero bueno, vamos a ver qué resulta de esto. Yo me atreví a colocar el valor ideal 26. Para cada quien este criterio queda de parte de la persona. Seguimos con la número 8, que vendría siendo 14.98% metano y 85% de etano, 14.98 aquí, y me está dando 95. Acá tampoco la línea de rocío corta, la línea de 120, de menos 120 grados Fahrenheit, y por tanto el valor, dado que sigue siendo presiones bajas, también me atreví a hacer un cálculo ideal, por lo que 21.5. Y la curva 9 tampoco corta, sino solamente en burbujeo, que me está dando 45, y la de rocío, un cálculo ideal, 19,3. Y fíjense cómo va el gráfico hasta acá. Me falta cerrarlo hasta el punto de 0% del más liviano, que vendría siendo 100% del pesado, que sería la curva 10, que corresponde al componente etano. Entonces, cuando nos venimos acá, este valor es de 18. Entonces, leemos acá 18. Yo verifiqué este valor, dado que la presión es muy baja, y lo hice ideal, y también da 18. Y coincide el valor real 18 con el valor ideal 18. ¿Por qué? Porque son presiones bajas. Cuando las presiones son altas, entonces los valores se separan. Entonces, bueno, aquí ya tenemos todos los valores encontrados, tenemos burbujeo y rocío encontrado, y tenemos acá el diagrama con el cual vamos a trabajar. Y aquí les presento el cálculo ideal, es decir, cómo sería ese diagrama si yo lo hubiese hecho de forma ideal. Y aquí están las ecuaciones ideales, son estas que están acá, ya la conocemos por ejercicios anteriores, el 32, 33, este video que lo pueden visualizar, se hacen cálculos ideales, están estas ecuaciones. Bueno, yo tomé esas ecuaciones para hacerla, y es esta gráfica negra que está acá, esta línea punteada negra, es el comportamiento ideal, y las de colores, la celeste es la de burbujeo real, tomada del gráfico de Mackay-Williams, y la verde es la de rocío, tomada de Mackay-Williams, y la negra es la ideal, que viene dado por estas ecuaciones que están acá. Las presiones de vapor encontradas idealmente para metano es 893, es ideal, y real 626. La presión de vapor del etano ideal 18, y acá 18. O sea que, ¿por qué? Porque la presión es baja, coincide, pero cuando la presión es alta, 893, 626 es alta, entonces hay una diferencia. Entonces, para lo ideal de lo real cuando las presiones son altas. Entonces, pero ¿qué me interesa a mí de acá? Me interesa es el gráfico que construimos de forma real a través del gráfico de Mackay-Williams, y la figura 2.10 del libro de Macías Martínez. Esta es la figura sistema binario metano-etano a menos 120 grados Fahrenheit, tomada de la figura de Mackay-Williams. Y aquí con este gráfico es que vamos a resolver todas las preguntas desde la A hasta la nota final. Entonces aquí comenzamos. Ejercicio 35 de gasolina. Con la figura 2.10 alta, ya esto ya lo analizamos, construir el diagrama, ya lo construimos, y me dice, bueno, si la fracción molar del más liviano a una temperatura de menos 120 grados Fahrenheit. Este gráfico que está acá está hecho a menos 120 grados Fahrenheit. Este gráfico solo se puede usar si la temperatura es de menos 120 grados Fahrenheit solamente, y si el sistema está conformado por metano y etano solamente. Ya si cambiamos a metano propano, pues este gráfico ya no me funciona, y si cambiamos la temperatura por menos 100 grados Fahrenheit no me funciona. Entonces tenemos que tener eso bien claro. Entonces la pregunta A me pide fracción molar del componente liviano, fracción molar del componente liviano en la fase líquida. Lo que me están pidiendo acá es X del metano, y también en la fase gaseosa me están pidiendo Y del metano, y las fracciones de líquido a vapor me están pidiendo L y B, y el sistema me dice que para un sistema de 70% de metano me dicen que el Z del metano es 70%, y por supuesto y el resto de etano, sí, 70% de metano, el resto que es
30% de etano a una presión de 300 psi. Aquí está. Estos vendrían siendo los datos que vienen del enunciado. Dos datos me dan Z de liviano 70%, presión 300 psi. Entonces, bueno, aquí tengo los datos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si tengo estos dos datos, presión y composición del más liviano, yo lo que tengo que hacer es ubicar la presión de 300 en este gráfico, 300 como una isóbara, y tengo que ubicar el valor de 70% de metano que está aquí en la abscisa, y eso me genera un punto de corte que se visualiza acá. Este punto amarillo indica que ahí está el sistema y que de allí debo partir para encontrar los resultados, los valores que me piden acá. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la isóbara corta la línea de burbujeo y corta la línea de rocío. En estos gráficos siempre la isóbara que corta las líneas de burbujeo y rocío, para burbujeo siempre ahí voy a tener X del más liviano y para rocío voy a tener el Y del más liviano. Si este gráfico es que presión, composición de liviano, en la isóbara corta burbujeo, tenemos X de liviano, y corta rocío, tenemos Y de liviano. Si este gráfico fuera otro, fuera temperatura, porcentaje del más liviano, la isoterma en todo caso cortaría burbujeo, tenemos X de liviano, y en rocío Y de liviano. Pero este caso específico, que es presión, composición del más liviano, corta la isóbara en burbujeo y tengo aquí X del más liviano 52,75, visualizamos acá, y tenemos Y del más liviano 94%. Eso siempre va a ser así. El valor de presión del sistema en estos gráficos binarios, la isóbara cortando las líneas de burbujeo y rocío, me van a dar las composiciones de cada uno en la fase reactiva de acuerdo a la línea que corre. Entonces aquí tenemos, ya resolvemos directamente con este gráfico la pregunta del ejercicio que me piden: composición o fracción molar del más liviano en el líquido, sería X del CH4. Ahí lo tengo, 52,75. Aquí en los resultados los reportamos. Y me piden Y del CH4. Aquí mismo 94% lo visualizamos en este gráfico. Me piden L y B. Bueno, regla de la palanca. Esta es una ecuación que ya la dedujimos en los ejercicios anteriores. Y esto lo llamamos regla de la palanca, que me dice que la fracción molar de gas es Z sub I menos XI entre Y sub I menos XI. Entonces, bueno, si estamos trabajando con el más liviano, lo que queremos hacer aquí es sustituir ya lo encontrado. Si Z sub I lo tomamos como metano, es 70%. X sub I como metano sería 52,75. Y sub I como metano sería 94%. Sustituimos y esto me da 41,82%. Esa sería la fracción molar de vapor. Ojo, yo puedo aquí trabajar. Yo trabajé con metano aquí, pero yo puedo trabajar aquí con etano. O sea que en vez de colocar aquí 70%, yo pude haber colocado aquí 30%. ¿Por qué? Porque representa al etano. Y en vez de haber colocado aquí 52,75, hubiese colocado el complemento al 100%. Que vendría siendo ¿cuánto? Sería 47,25% aquí. Y aquí ¿cuánto hubiese colocado? Aquí hubiese colocado 6%. Y aquí 47,25%. Es decir, y al tomar el valor del etano aquí en esta ecuación, me debe dar el mismo valor de 41,82. Pueden ustedes allá hacer la prueba. Trabajen en vez de metano, trabajen con etano y les debe dar el mismo valor. Esto es B, pero L, que también me lo piden, es 1 menos B y L me da 58,18%. ¿Dónde se encuentra el sistema en esta pregunta 35A? El sistema se encuentra en este faro que estoy colocando acá, el círculo amarillo más grande. Estoy indicando el sistema se encuentra allí, en este punto amarillo, donde el sistema tiene presión de 300 psi y la composición del sistema es 70% de metano, 30% de etano. Aquí se encuentra el sistema. Bien. En la pregunta B me pide fracción molar del componente liviano en la fase líquida. Siguen preguntando X del metano. Y en gaseosa, me siguen preguntando Y del metano. Y las fracciones de líquido vapor, me siguen preguntando L y B. Y el sistema ahora me dice que tiene 60% de metano y el resto de etano. Entonces ya Z del metano es 60%. Y la presión sigue siendo 300. Entonces aquí el mismo procedimiento que el anterior. ¿Con qué entro? Con la presión de 300. ¿Y cuánto tengo de Z del liviano? 60%. Anteriormente tenía 70%, ahora tengo 60%. Entonces el sistema se desplazó. De este punto se desplazó aquí. Ah, pero es que la isóbara que corte burbujeo siempre me va a dar X del metano. Y la isóbara que corte rocío siempre me va a dar el Y del metano. Entonces aquí sigo teniendo X del metano, Y del metano. Aquí los tengo, X del metano, Y del metano. Pero en el cálculo de fracción de vapor, si bien tengo los mismos XI y Y sub I, tengo distintos Z, porque ya no es 70%. Aquí no va a 70, sino
metano que va el valor nuevo en esta pregunta B, que es 60%, y eso hace que el valor de B cambie. Entonces el valor de B me da ahora 17,58%, y por supuesto el valor de L también cambia, me da 82,42%. Entonces estos son los nuevos resultados para la parte B. ¿Dónde se encuentra el sistema? El sistema se encuentra para una presión de 300 psi y una composición del más liviano de 60% de metano en el sistema. El sistema se encuentra en este punto amarillo que está bien. En la pregunta 35C, entonces me dice, el punto de burbujeo y rocío para un sistema con 40% de metano y el resto de etano. Aquí en este ejercicio me dicen que el sistema tiene 40% de metano. Aquí está, Z del metano 40%. Y me piden presión de burbujeo, presión de rocío. El sistema, si lo visualizamos, está aquí, 40% de metano en una línea vertical. Sobre esta línea debe estar el sistema. Ojo, pero el ejercicio por ningún lado me dice qué presión tiene el sistema. Me piden presión de burbujeo y rocío, pero no me dicen qué presión tiene el sistema. Una cosa es que me preguntan qué presión y temperatura, qué presión de burbujeo y rocío tiene el sistema, y otra cosa es que me digan este sistema tiene esta presión. Es muy distinto. El sistema puede tener una presión por encima de la presión de burbujeo, puede tener una presión por debajo de la presión de rocío, puede tener una presión intermedia entre burbujeo y rocío. Dado que estos son sistemas de equilibrio bifásico, se sobreentiende que el sistema debería tener una presión que esté entre burbujeo y rocío, incluyéndolos. ¿Por qué? Para que el sistema se encuentre en equilibrio bifásico. O el sistema está fuera de dos fases, sería todo líquido. Bueno, pudiera estar en equilibrio, pero estaría monofásico. Ahí no tiene sentido hablar de constante de equilibrio, no existe la fase gaseosa. Y análogamente, si el sistema se encuentra en todo gas, el sistema pudiera estar en equilibrio, pero estaría monofásico gas. No tiene sentido hablar de constante de equilibrio, porque la constante de equilibrio, por definición, es Y sub I sobre X sub I, por tanto, tienen que existir las dos fases, tanto la fase gaseosa como la líquida. Entonces, ¿dónde se debería ubicar el sistema? El sistema se debería ubicar por acá, pero la parte C no indica qué presión tiene. Bueno, si la presión es 100, el sistema estaría aquí. Si la presión es 200, estaría aquí, pero no me lo dice. Pero no me interesa tampoco, porque la pregunta del ejercicio es ¿qué presión de burbujeo y qué presión de rocío tiene? Muy sencillo. Con 40% de metano, y está en esta vertical, gordo, burbujeo, y aquí leo el valor de la presión de burbujeo y me da 230 psi. Este es lo práctico de estos gráficos. De forma directa puedo encontrar esos valores de burbujeo y rocío. La presión de burbujeo acá es de 230 psi. Se reporta de una vez en los resultados 230 psi. Y el corte con la línea de rocío me da directamente el valor de la presión de rocío en 25 psi. Aquí está, se reporta como 25 psi. ¿Y dónde está el sistema? Puede estar en burbujeo, puede estar en rocío, o puede estar en cualquier punto intermedio acá. ¿Dónde? No lo sabemos y no nos interesa, porque para resolver lo que nos pide el ejercicio no necesito la presión. En la pregunta D me dice la presión y fracción molar de componente liviano en cada fase. Bueno, me siguen pidiendo X del metano, Y del metano, tal cual. A, B, la pregunta A y B de este mismo problema 32. Me piden X del metano, Y del metano. Me dice que es un sistema con 50% de metano, entonces Z del metano es 50%. Y dice que contiene 60% de líquido. L es igual a 0.6. Si L es igual a 0.6, B ¿cuándo será? Y L más B es igual a 1. Entonces B tiene que ser 0,4. Ok. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Bueno, si Z del liviano es 50%, yo trazo una línea vertical y sobre esa línea vertical debe estar el sistema. ¿Dónde? Tengo que saber dónde está el sistema. En este caso sí es necesario saber dónde está el sistema, porque me está diciendo que el sistema tiene 60% de líquido y me están pidiendo qué presión tiene el sistema. Es decir, es necesario saber qué presión tiene el sistema. Es parte de la pregunta, es parte de las preguntas que tiene este ejercicio. Entonces, bueno, esta parte está bastante interesante acá. Bueno, yo digo, está bien, 50% de metano tiene el sistema y en esta vertical se encuentra el sistema. Bueno, yo digo, con burbujeo cortamos y me da 282 la presión de burbujeo. Sí, en burbujeo B es igual a 0 y en rocío, que me da 30, B es igual a 1. Pero el ejercicio me dice que el sistema se encuentra donde L es igual a 0.6, o mejor dicho, donde B es igual a 0.4. Entonces, si aquí B es igual a 0 y aquí B es igual a 1, existe un punto intermedio donde B es igual a 0.4. Entonces yo lo que busco es entonces hacer una interpolación para ubicar ese punto, el punto donde el B es igual a 0.4. Y aquí está. Si B es igual a 0, la presión es 282. Si B es igual a 1, la presión es 30. Y si B es 0.4, ¿qué presión tendrá? Resuelvo esta interpolación lineal. Recordemos que tenemos abscisa y ordenada en forma lineal. Entonces esta interpolación de esta forma se puede hacer y me dice que la presión es 181.2 psi. Ojo, este valor de presión no significa que ya definitivamente
necesariamente ese es el valor de presión. No. Yo interpolo es para tener una idea de por dónde debe estar el valor de presión cuando L es igual a 0.6 o mejor dicho cuando B es igual a 0.4. Busco por interpolación un mejor valor porque la otra forma es no interpolar y asumir, bueno, no, voy a tomar 200 a ver qué resulta y determinar aquí el valor de B a ver cuánto me da. O no, no voy a tomar 200, voy a tomar 100 y ver qué valor de B me da acá. Pero bueno, eso es digamos disparar sin mirar. Si hacemos una interpolación tenemos un mejor valor que me da 181.2. Yo digo, bueno, está bien, la interpolación me da 181.2, voy a tomar 180 para no tomar valores tan precisos así porque las interpolaciones aquí no resultan tan precisas. Entonces yo digo, bueno, voy a tomar 180. Tomo el valor de 180 aquí, 100, 120, 140, 160, 180. Tomo el valor acá. Y entonces ahora digo yo, vamos a en un supuesto de que el sistema que tiene 50% de metano con 180, el sistema se encuentra en este punto. Si eso es así, entonces esta isóbara que corta burbujeo, voy a ver aquí el valor de X del metano y voy a ver aquí el valor de Y del metano. Y eso me va a permitir con X del metano, Y del metano y Z del metano me permite a mí encontrar con la regla de la palanca el valor de B. X del metano es 30%, Y del metano es 90%, regla de la palanca, sustituyo 50 menos 30, 90 menos 30 y el valor de B me da 33,33%. Quiere decir que si aquí en este punto me daba el valor de B igual 0 y en este punto me da 33,33%, lógicamente el valor de 40% de vapor debe estar por debajo de este punto, por debajo. No es 180, ¿será cuánto? ¿Será 160? ¿Será 140? ¿Será 120? ¿Dónde estará el valor de B igual a 0.4? Obviamente está por debajo porque me dice acá la interpolación que con 180 lo hice y no me da 0.4, me da 0.33 periodos. Entonces bueno, si esto está resultando así, ya tengo un mejor valor para interpolar. Tengo un mejor valor. Sí, si para B de 0.33 la presión es 180 y para 30 de presión el B es igual a 1, para 0.4 ¿cuánto me dará? Fíjense que ya lo interpolé y me dio 180, pero el 180 se me fue muy distinto, no me dio. Entonces ahora interpolo nuevamente y me dice que es 165. Como ya tengo experiencia con la interpolación anterior donde me daba 180 y resulta que ahora es 160, la diferencia me está dando como 20, ¿no? Entonces ahora me está dando que la presión es 165. Así que entonces 100, 120, 140, 150, perdón, 160, 165 estaría por aquí. Entonces el valor está un poquito más abajo. Ok, tomaré 165. Bueno, pero si la interpolación anterior me falló en algo, unos 15, 20 PSIA, yo digo, no voy a tomar 160, voy a tomar 140. 100, 120, 140. 140, 170, son 25. Es mucho, 25. De 180 a 165 eran 15. Le voy a restar 15 a este también. 180, 165, son 15 de diferencia. Entonces le voy a restar 15 más a este. Sería 165 menos 15, sería 150. Entonces ahora no lo voy a hacer a 165, sino que le voy a bajar 15 más para llevarlo a 150. Vamos a ver qué resulta con 150. Cuando yo busco 150 y trazo la isóbara, entonces por aquí el valor de X del liviano, Y del liviano y el tema se encuentra en este punto. Entonces al calcular, bueno, el valor de X del metano me da 24,50, el valor de Y del metano me da 88%, sustituyo en la regla de la palanca y el valor de B me da 40,16, muy cercano, 40,16. Si aquí me da 40,16 quiere decir que el valor de B en sí está muy mínimamente por encima de este punto. Entonces tendríamos que hacer como una nueva interpolación, como si para 0.33 la presión era 180 y para 0.4016 la presión es 150. Para 0.40 ¿cuánto dará? Y eso me debe dar un aproximado de 148 por ahí, pienso yo. Debería dar 0.40, como 148, 149 PSIA. Yo lo voy a dejar hasta acá, lo voy a dejar a ustedes como ejercicio para que verifiquen cuál es el valor, el mejor valor acá para que el B me dé justo 40%. Y por supuesto, a lo que me dé el valor de B igual a justo 40%, este valor de X del metano se ajusta a un mejor valor y este valor de Y se ajusta a un mejor valor. Pero de modo que acá no se puede visualizar en este gráfico 148, 149, es un poquito difícil para visualizarlo. Entonces yo lo voy a dejar hasta acá y se lo voy a dejar a ustedes para que en el papel puedan con una regla buscar el mejor valor y los mejores valores de X y de Y. Entonces bueno, ya si lo dejamos hasta acá, 40.16%, el sistema se encontraría en este punto. En el ejercicio, la parte E me dice, la presión y fracción molar del componente liviano
liviano en el sistema. ¿Piden X del metano? No. Piden la presión primeramente. Piden la presión. Y fracción molar del componente liviano en el sistema. Entonces me piden Z del metano. Si este se encuentra en su punto de burbujeo, si se encuentra en su punto de burbujeo, automáticamente en este ejercicio te están diciendo P es igual a 0. Y además se tiene 30% de metano en la fase líquida. Me están diciendo cuánto vale X del metano. Vean, como en estos ejercicios yo les dije, en los apartes anteriores, les dije, toda isóbara corta burbujeo y me da XY. Corta rocío y me da Y sub I. Eso también es válido cuando en el enunciado me dan X o Y. Si me dan XY, como en efecto me lo están dando acá, X del metano es 30%, yo puedo de una vez con 30% de metano, y como es X, corresponde a burbujeo, yo con ese X del metano, 30% trazo una vertical y corto burbujeo, y automáticamente ese valor es la presión. Y ustedes dirán, pero ya va, ¿y por qué tan así? No, porque esta presión, cortando burbujeo, es el X. En los apartados anteriores lo vimos al revés. Dada la presión, cortamos burbujeo y me dan el X. Y aquí corto y luego el Y. Pero al revés, si me dan el X, corto burbujeo y esa es la presión. Automáticamente. Esté el sistema en burbujeo, en rocío o en dos fases, como esté el sistema, y en el enunciado aparece X del metano, busco el X del metano, corto burbujeo y automáticamente esa es la presión. Como en efecto aquí lo estamos viendo, con 30% que me dan el enunciado, corto burbujeo y ese valor es de 180 pSI como presión del sistema. Quiere decir que ahora ya el sistema tiene su presión definida. ¿Por qué? Porque el sistema está en burbujeo y está en este punto. Entonces quiere decir que como está en burbujeo el sistema por el enunciado, el sistema se encuentra aquí, la presión es esta. Y esta isóbara, como ya la tengo, corta rocío y tengo el Y del metano. Entonces tengo el X del metano 30%, el Y del metano 90%. El sistema se encuentra en burbujeo, el Z sub I es el mismo X sub I por definición de lo que es el punto de burbujeo y las relaciones que dedujimos en ejercicios anteriores. Por tanto me piden Z del metano en este sistema. Bueno, como Z sub I es X sub I y el sistema me da X sub I, entonces el Z es el mismo X sub I. Entonces el Z del metano es 30%. Y con esto resolvemos el ejercicio inmediatamente. La facilidad con que se resuelven estos ejercicios en este tipo de gráficos es increíble. En la pregunta F del ejercicio 35 me dice ¿qué presión? Me piden la presión. Y la fracción molar del componente liviano en el sistema sería Z del metano. Si este se encuentra en su punto de rocío, ok, el sistema ya ahorita se encuentra en el punto de rocío, no está en el punto de burbujeo. Pero el enunciado dice que además se tiene 30% de metano en la fase líquida. Si me están dando 30% de metano en la fase líquida, eso es X del metano. Y automáticamente si el enunciado me dan X del metano, yo puedo entrar con ese X del metano de una vez, corto burbujeo, porque X corta burbujeo para encontrar la presión. Esta es la presión de 180. ¿Por qué? Porque la isóbara que corta burbujeo y rocío es la que me da X y Y. Como en este caso me están dando X, con X corto burbujeo y leo de una vez la presión. Quiere decir que este sistema tiene como presión 180 pSI. Y la isóbara esta corta rocío y aquí tengo Y del metano, que es 90%. ¿Ven? Como el sistema está en rocío, el Z es igual al Y sub I, el Z sub I es igual al Y sub I. Por tanto, como Y del metano es 90%, entonces el Z del metano es 90% y con esto resuelvo la pregunta del ejercicio. Z del metano es 90%. ¿Qué presión tiene el sistema? 180 pSI. ¿Y dónde se encuentra ubicado el sistema? Aquí. ¿Por qué se encuentra ubicado aquí? El sistema se encuentra ubicado aquí porque está en su punto de rocío, está ubicado acá. Pero ¿por qué entramos aquí y leímos burbujeo? Porque X siempre corta burbujeo. Si en el enunciado me hubiesen dado Y del metano como dato, entro de una vez por aquí y corto rocío y leo la presión. Aun cuando el sistema se encuentra en burbujeo, rocío, dos fases, como sea. Si en el enunciado me dan Y sub I, entro y corto rocío y leo de una vez la presión. Pero en este caso el enunciado me dan es X del metano. Entro con X y corto burbujeo y me da la presión de una vez. Entonces el sistema se encuentra acá porque el sistema se encuentra en el punto de rocío. En la pregunta G, acá, me dice que determine la presión, ok, y la fracción molar del componente más liviano en el sistema, Z del metano. Si este se encuentra con un 30% de líquido y además se tiene 30% de metano en la fase líquida. Fíjense que ya aquí el sistema está en dos fases, tiene 30% de líquido. Y de 30% de líquido tiene 0.7 de vapor, 70% de vapor. Y me dice que además tiene 30% de metano en la fase líquida. Siguen dándome X del metano igual a 30%. X del metano es 30%. No tengo otra que entrar con el X en la abscisa, leer vertical, cortar burbujeo porque X corta burbujeo. Y ahí tengo la presión. Siguen siendo 180. Y con esa isóbara corto rocío y me da Y del metano. Pero el Z, ¿dónde estará? Bueno, yo con esa presión, esa isóbara que tengo aquí en burbujeo, el X del metano, y en rocío, el Y del metano, que aquí están 30% y 90%, me voy a la regla de la palanca y digo, bueno, B
B es 0,7 porque me lo da el enunciado. Me dice que L es 0,3, entonces por tanto B es 0,7. Entonces yo digo, bueno, B es 0,7. Z es lo que pregunta, lo dejo allí. Menos 30, que es el X del metano. 90 menos 30, que es el Y menos el X. Entonces, ¿qué tengo que despejar de aquí? El Z. Y el Z me da 72%. Cuando me da 72%, me voy a la abscisa y ubico 72%. Aquí está 60, aquí está 70, aquí está 80, 5 divisiones, sería de a 2 cada uno. Entonces aquí 70, 72% aquí. Entonces, con el 72% que encontré aquí, yo puedo encontrar dónde se encuentra el sistema. El sistema está acá. Ya el sistema acá no está ni en burbujeo ni en rocío, sino que está en dos fases. Fíjense que aún así el enunciado me dan X del metano y estoy cortando burbujeo. No importa si el sistema está en burbujeo, rocío, dos fases. Si me da el enunciado X, corto burbujeo. Si el enunciado me da Y, corto rocío para hallar presión. ¿Entendido? Entonces, bueno, el sistema se encuentra acá. Esta es la pregunta. Hey. Luego viene la nota. Dice, no, realice un cálculo de fases ideal para un sistema con 70% de metano y el resto de etano a una presión de 300 pSI y una temperatura de menos 120 grados Fahrenheit. Comparar los resultados de la pregunta 35A. La pregunta 35A es igual. 70% metano, la presión es 300, la temperatura es menos 120 y ya ese cálculo nosotros lo hicimos en la parte A. Ahora aquí me lo piden hacer es ideal y para hacerlo ideal yo digo, bueno, me dan Z del metano 70%, presión 300 y estas son las ecuaciones para hacer el cálculo ideal. Las estoy dejando acá, ya ustedes la manejan porque lo hemos visto en otros videos. Esta es la función f de P, esta es la constante de equilibrio ideal, PBI entre P, esto es para hallar XY, esto es para hallar Y. Y estas son las presiones de vapor encontradas por la ecuación de Clapeyron. Yo aquí me estoy basando en el cálculo ideal utilizando la ecuación de Clapeyron, pero hay otras formas. Se puede utilizar el gráfico de Cobb, se puede utilizar la ecuación de Antoine o cualquier otro método. Yo en este caso estoy aplicando la ecuación de Clapeyron. Entonces, bueno, si esto es así, entonces yo lo que hago es que digo, bueno, los componentes son ¿cuáles? Metano y etano. La fracción molar del componente I en el sistema, ¿cuáles son? Bueno, 70% de metano, aquí está 0,7 y de etano 0,3. ¿Qué presiones de vapor tengo? Bueno, ya yo las determiné. Para Clapeyron, las presiones de vapor son 893 para metano y 18 para etano. La constante de equilibrio, ¿cómo la determino? Divido la presión de vapor entre la presión del sistema, aquí está la presión de vapor entre la presión del sistema y me da la constante de equilibrio. Esto es porque es ideal. Recuerden, ideal la puedo determinar así. Si fuera real, es otro procedimiento. Entonces, aquí tengo las constantes de equilibrio. Y luego, ¿qué hago? Aplico la función f de B. Determino el F para el metano y el F para el etano. Sustituyo constante de equilibrio, Z sub I, y asumo un primer valor de B igual a 0.5, que puede ser cualquier valor porque yo voy a aplicar Newton-Raphson acá. Cuando yo aplico para un B inicial de 0,5, recuerden que me están pidiendo es un cálculo de fase. Por tanto, yo tengo que empezar asumiendo un primer valor de B de 0,5. Estoy tomando un valor intermedio entre 0 y 1, la mitad 0,5 para un primer valor allá. Cuando yo sustituyo B igual 0,5 aquí y la constante de equilibrio, el Z sub I, cada valor de B aquí lo tengo y esta sumatoria debería darme 0, pero no me da 0, me da 0,16. ¿Qué significa eso? Que el valor de B igual a 0,5 no es el mejor valor. Para poder tener un mejor valor, entonces yo aplico Newton-Raphson. ¿Cómo se aplica Newton-Raphson? Bueno, muy sencillo. Yo para el valor nuevo digo, el valor anterior, ¿cuál es? 0,5 y le resto el cociente de la función en el valor de B anterior. ¿Cuánto es este valor? 0,1653. ¿Y cuánto es la derivada? La derivada es esta que está acá. La derivada es menos 1,6317. Para ver más detalle de cómo se hace un cálculo de fase de este estilo, pueden ir al ejercicio 32-33. Allí se visualiza un cálculo ideal de fase. Entonces aquí me consigo con un valor mejor de B. Yo empecé con 0,5, pero el mejor valor es 0,6013. ¿Qué hago con ese valor de 0,73? Lo sustituyo ahora como nuevo y consigo FI. Entonces me da 0,0144. Para que este valor sea bueno, debería darme más o menos, no importa el signo, puede ser negativo o positivo, pero debería darme 0,00. Es decir, con dos ceros que me den acá, garantizo que el factor de error, es decir, el porcentaje de error o margen de error, me dé menos del 1%. En este caso me está dando, me está dando menos 0,0144. No me está dando menos 0,00. Cuando me dé 00 acá, detengo la operación. Entonces, ¿qué significa esto? Que tengo que hacer una siguiente iteración. ¿Qué hago? Aplico nuevamente el valor B3, sería un mejor valor al aplicar la derivada y me va a dar 0,59. Entonces, ese 0,59 lo sustituyo y obtengo los valores de F. Y ahora sí, la sumatoria de FI me está dando menos 0,0001. Con estos dos primeros ceros, ya estoy garantizando un error, margen de error menor al 1%. Entonces, ya aquí yo detengo la iteración y esto me permite a mí encontrar ahora XY aplicando esta ecuación
ecuación. Y Y sub i aplicando esta ecuación. Aquí está. Tengo los XY, tengo los Y sub i. Y entonces visualizamos aquí los resultados. El del metano 32,18, el del etano 95,85, el valor de B 59,40% y el valor de L 40,60%. Y dice que analice. ¿Qué voy a analizar? Bueno, analizar estos resultados ideales con los valores reales. Si lo queremos hacer, visualizamos acá. Ideal 32,18. Real 52,70. Esa es la diferencia. El X del metano lo hago ideal, me da 32,18. Y real me dio 52,75. ¿Cuál de los dos valores es el mejor? El mejor, por supuesto, es el valor real. El ideal es un valor matemático, pero no me gusta porque la presión, como es 300 psi, es una presión alta, esos valores se diferencian mucho y presentan mucho error. Entonces, el valor de Y, 95,85, y en el caso real me dio 94. No es mucha la diferencia aquí en el caso de los X y en el caso de los Y, no tal. Pero en el valor de B, fíjense que el valor real me dio 41,82%, pero el valor de B de forma ideal me dio casi 60%. No me parece un valor muy bueno el valor ideal. Y luego el valor de L es el complemento a la unidad. Si nosotros en vez de haber hecho el cálculo por medio de ecuaciones y iteraciones y esto, aquello y lo otro, hubiésemos tenido el gráfico de presión versus composición del más liviano o el porcentaje molar del componente más liviano, yo lo único que debía haber hecho fue entrar con la presión de 300 que me da el enunciado, corto burbujeo y encuentro aquí de una vez X, corto rocío y me da de una vez Y, y luego con el valor de 70% del más liviano aplico regla de la palanca y obtengo B. Es decir, todo ese cálculo iterativo que hice analíticamente en una hoja de Excel para encontrar el valor de B más largo en un gráfico de presión versus porcentaje molar del componente más liviano, se hubiese resumido a solamente encontrar con la presión esta isóbara, cortar burbujeo en esta línea que es la ideal, consigo X del metano, y en esta línea que es la de rocío, la punteada negra que es la línea de rocío, leo acá y me da el valor de Y del metano, y luego con esos dos valores aplico regla de la palanca y obtengo el valor de B, y eso hubiese sido mucho más rápido, pero para ello tenía que haber tenido este gráfico. Y con esto terminamos este ejercicio 30.